Espíritu Santo, ministrándonos en esta hora, Dios. Recibe toda la alabanza y toda la gloria, Padre. Es para ti, Señor Jesús. Amén. Con el poder de su palabra, reina con autoridad. Al Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Oh Jesús, Jesús, exaltado sobre todo nombre, sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él. Oh, gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Te A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Te adoramos, Jesús. Tú eres nuestro Dios. Solo a ti cantamos, Dios. Solo a ti damos honor y loor. Tú eres digno, Jesús. Tú eres digno, Señor. Tú
Tú eres digno, Padre. Cantamos solo para ti, Dios. Vamos, iglesia, en el lugar donde estés, dale toda la honra y toda la gloria. Eres digno, Jesús. Nos rendimos ante ti, Señor. Nos rendimos, Señor, ante tu majestad. Caemos rendidos, Señor, ante tu amor. Caemos rendidos, Dios, ante ti. Me consume el deseo por tu gloria. Suspiro al escuchar tu dulce voz. Yo amo tu presencia cada día más. Por tu presencia deslumbrado estoy. Me consume el deseo por tu gloria. Suspiro al escuchar tu dulce voz. Yo amo tu presencia cada día más. Por tu presencia deslumbrado estoy. Hasta que ya no pueda respirar más. Mi canto y mi adoración serán para ti. Solo para ti, solo para ti, Jesús. Hasta que ya no pueda respirar más, mi canto y mi adoración serán para ti. Solo para ti, solo para ti, Jesús. Oh, gracias. Oh, gracias. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, por estar aquí. Me consume el deseo por tu gloria. Suspiro al escuchar tu dulce voz. Yo amo tu presencia cada día más. Por tu presencia deslumbrado estoy. Me consume el deseo por tu gloria. Suspiro al escuchar tu dulce voz. Yo amo tu presencia cada día más. Por tu presencia deslumbrado estoy. Hasta que ya no pueda respirar más. Mi canto y mi adoración
Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, por estar aquí. Oh, gracias. Oh, gracias. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, por estar aquí. Así es, Espíritu Santo. Gracias, Dios, te damos por tu presencia. Vamos, iglesia, solo disfruta de su gloria. Vamos, solo deja que sea su gloria en esta hora quien te llene. Oh, Espíritu Santo, ven. Ven sobre cada corazón en esta hora, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, trayendo sanidad, trayendo milagros, Señor, trayendo contentamiento, Señor, trayendo paz. Ven y fluye, Espíritu Santo, ven y fluye como un río, Espíritu de Dios. Fluye, 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 Espíritu Santo, vamos. Iglesia, solo deja que su río, que su agua, que esa frescura cubra desde tu cabeza hasta tus pies. Oh, Espíritu Santo. Oh, gracias. Oh, gracias. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, por estar aquí. Vamos a agradecerle. Oh, gracias. Oh, gracias. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, por estar aquí. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Oh, nos deleitamos en ti, Señor. Te damos gracias, gracias, muchas gracias. Y en este sentir, iglesia, te pido que sigas disponiendo tu corazón para recibir la palabra de Dios y que haga raíces en nuestro corazón. Amén. No te desconectes, iglesia. Hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes. Más bien, buenas noches. Es un gusto estar aquí con ustedes. El tema que quiero tocar hoy con ustedes se llama, yo le llamé beneficio sin sacrificio. ¿Vale? Antes que empecemos, me gustaría orar. Dios, yo te doy gracias por la palabra, Señor, que tú vas a hablar a nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que tú seas en medio de nosotros, que tú nos hables, que tú nos ministres, Dios, y que sea tu palabra, Señor, el que hable, que seas tú, Señor, por medio de mí. Te pido, Señor, que caiga esto en tierra fértil. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les comentaba, esta charla se llama Beneficio sin Sacrificio. Y no sé si algunos de ustedes han escuchado la frase, si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Y la verdad es que es una frase que todo el mundo hace o todo el mundo dice y la escuchamos aún en la iglesia y afuera, que pensamos que si todo fuera fácil, todo el mundo lo haría. Pensamos que la gente, aún la gente que está aquí predicando, o la gente que está ministrando, y muchas veces hasta las criticamos, pensando, eso está bien fácil, hasta yo lo haría, pero no pensamos las consecuencias o el sacrificio que la gente hace para poder estar en el frente o para poder hacer lo que hace. Yo quisiera leer, por ejemplo, Levítico 1.
cómo es que, cómo es que Dios genera el tema de las ofrendas quemadas. Y para eso quiero empezar con el tema de qué es un sacrificio, cómo es que en esta vida o en la cultura que nosotros vivimos, pues nace la palabra sacrificio. Levítico 1 dice, el Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo y le dijo, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando presentes un animal como ofrenda al Señor, lo puedes tomar de la manada del ganado o del rebaño de ovejas y cabras. Si el animal que ofreces como ofrenda quemada es de la manada, debe ser un macho que no tenga ningún defecto. Llévalo a la entrada del tabernáculo para que seas aceptado por el Señor. Coloca la mano sobre la cabeza del animal y el Señor aceptará la muerte del animal en tu lugar a fin de purificarte y hacerte justo ante Él. Muchos sabemos la historia de cómo es que Adán y Eva pecaron y cómo es que Dios ejerce un sacrificio para poder cubrir la, la, el cuerpo de Adán y Eva. Entonces, desde ese momento es cuando se genera lo que es el sacrificio. Pero más adelante, cuando vemos en Levítico que Moisés, cómo es que Dios le enseña, cómo es que Dios le enseña a Moisés para que la gente pueda ser purificada por medio del sacrificio de un animal, que en este caso es un animal que sea, como dice aquí, que no tenga ningún defecto. Y eso es muy importante porque más adelante vamos a desarrollar esa palabra que no tenga ningún defecto. Ahora, el sacrificio. Yo estudiando esta parte encontré una frase que dice, todo sacrificio desata poder. Entonces, prácticamente el sacrificio es una ley. ¿Qué quiere decir? Es como si tú y yo estamos viviendo hoy en día lo que es la gravedad. Obviamente se descubrió después, pero la gravedad existe. La ley de las leyes físicas que le dan cuerpo, por así decirlo, a este mundo, la gravedad, la luz, el sonido, todas esas leyes fueron descubiertas a través de los tiempos, pero fueron establecidas por medio de Dios. Pero también, así como Dios establece ciertas cosas naturales, así también tiene leyes sobrenaturales. Y yo lo puedo ver, ¿por qué? Porque lo podemos ver aún inclusive cuando Jesús fue crucificado. ¿Qué quiere decir? Volvemos a lo mismo, todo sacrificio desata poder. Vamos a ir a Mateo 26:36. Permítame tantito. Jesús ora en el Getsemaní. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan y comenzó a afligirse y angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Ahí quiero que subrayen esta parte. Sin embargo, quiero que se haga mi voluntad. Más bien, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Bueno, más adelante eso ya no tiene tanto sentido, pero quiero que podamos tener esta parte de quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Al final Dios, Jesucristo, nos enseñó cómo es que Él, a pesar de no querer ser sacrificado, tuvo que pedirle al Padre que se haga su voluntad y no la de Él. Y creo que esa parte es la que nos hace falta. La verdad es que esta enseñanza es muy práctica, esta enseñanza es muy express, por así decirla,
pero la verdad es que tiene mucho sentido, tiene mucha densidad. ¿Por qué? Porque hablamos acerca, como dice el título, beneficios sin sacrificios. Muchas veces buscamos beneficios aquí en la iglesia, aún allá afuera, buscamos beneficios, pero no hacemos el esfuerzo para poder hacer que esas cosas sucedan. No sé, tal vez tú estás estudiando, tal vez tú estás trabajando, tal vez tú estás haciendo X, Y, Z, pero te voy a poner un ejemplo. O sea, si tú estás en tu estudio, en tu escuela, y si tú no te esfuerzas para, para estudiar, para hacer tus tareas, para poder salir adelante y para poder hacer las cosas que tienes que hacer dentro de lo que establece la escuela, al final del ciclo escolar, tú no vas a poder aprobar, tú no vas a poder tener esas calificaciones que tal vez en un principio tú planeaste tener. Y muchas veces como seres humanos, ya al final del capítulo, ya al final del ciclo escolar, buscamos la aprobación, pero lo hacemos de manera como, como apresurada, sin planeación, de una manera espontánea, de una manera que tal vez tendríamos que meterle muchísimo más esfuerzo del que tuviéramos que hacer si lo hubiésemos hecho desde un principio. No sé, muchas veces a mí me pasó en la escuela que estaba el semestre y la mitad del semestre no hacías nada, te la pasabas sin trabajar, sin hacer tu tarea, pero ya en la última mitad del semestre buscabas hacer tu tarea, pasar los exámenes, hacer las entregas, lo que se necesitaría, lo que se necesite hacer para que tu calificación fuese aprobatoria. Y dices, bueno, tal vez voy a pasar con un 6 o con un 7 de panzazo, pero la verdad es que en nosotros no debe de caber esa cultura de querer hacer las cosas al ahí se va o de panzazo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eh, somos hijos de Dios y también Dios pide de nosotros como cierta excelencia en lo que nosotros hacemos. Queremos crecimiento sin sufrimiento. Queremos progresos sin procesos. Queremos ser aprobados sin ser probados. Y esta parte es lo que más me inquieta porque queremos ser, ya, ya yéndome afuera de lo que es el tema secular, la escuela, el trabajo, que más adelante lo podemos tocar con otros ejemplos, pero aún en medio de las circunstancias de la fe, ¿cómo es que nosotros hacemos las cosas espiritualmente de una manera sin esfuerzo, sin sacrificio y buscamos ser aprobados por Dios? No sé si alguna vez te ha pasado que Dios te ha puesto una prueba, pero no hacemos el esfuerzo o el sacrificio para poder salir adelante de esa prueba y entonces poder ser librados de esa prueba y ser aprobados por Dios. O muchas veces queremos vivir la vida felices, contentos y no permitimos o no queremos que Dios nos pruebe no sé, con alguna enfermedad o con algún problema, sino queremos pasar así limpios o sin problemas, sin baches en el camino. Pero la verdad es que la vida que vivimos diariamente no es así. Debemos de pasar pruebas, debemos de pasar dificultades, debemos de pasar circunstancias en nuestras vidas que hagan que nosotros, que nuestra vida, que nuestro ser maduren para así poder librar las batallas que vienen después, porque no es un tema de que, ay, bueno, ahorita libro esta batalla y esto no me va a servir para ahora, sino que todas las batallas que tenemos a través de nuestra vida, esas nos van a ayudar para poder forjar nuestro carácter y poder salir adelante en el futuro. Al final de cuentas no somos perfectos. Somos perfectos hasta que Dios nos llame a su presencia, pero esa perfección se va a ir progresando, se va a ir creciendo a través de los años. No sé, ¿te ha pasado que tú antes cuando eras pequeño tal vez veías la vida de una manera, pero ahora que estás grande puedes ver la vida de otra manera? Pero
depende de las visiones que tú tengas sobre la vida o depende de las visiones que tú tengas, porque muchas veces podemos amargarnos en el proceso y es lo que Dios no quiere. Esos procesos, esas cosas que Dios permite que nos sucedan en nuestras vidas, hacen que nosotros maduremos en nuestra manera de percibir la vida, nuestro cristianismo. Y entonces es ahí donde Dios quiere que esa obra que está haciendo en nuestras vidas sea agradable y perfecta, como lo dice en su voluntad. Queremos ganar medallas sin batallas. La verdad es que al final Dios habla en su palabra que al final, cuando estemos delante de su presencia, vamos a ser galardonados, vamos a tener tesoros, pero ¿cómo es que nosotros vamos a llegar a tener esos tesoros si no hacemos nuestro esfuerzo, si no hacemos nuestro sacrificio? Ese proceso que tanto detestas es la antesala para las respuestas que buscas. Y esta frase me gusta mucho porque muchas veces no queremos que Dios pruebe nuestro corazón. Muchas veces no queremos que Dios haga las cosas que tal vez, no sé, estés pasando por enfermedad, tal vez estés pasando por unas dificultades en cuestiones familiares. Detestamos ese tipo de cosas. Pero cuando vemos en un futuro, cuando pasan esas cosas y vemos que toman su cauce o ponemos esos problemas en las manos de Dios, podemos ver en el tiempo que pasó todo eso, podemos entender ahora el por qué suceden las cosas. Muchas veces no sabemos el por qué suceden las cosas, no sabemos el por qué es que me pasa eso, por qué me pasa el otro, por qué me pasa aquello, sino al final son cosas que Dios permite en su voluntad, pero después al tiempo podemos entender y tener las respuestas, porque al final Dios dice en su palabra que nuestros pensamientos no son iguales a sus pensamientos y nuestros caminos no son iguales a sus caminos. Entonces debemos de seguir adelante, de seguir con ese sacrificio, de poder hacer las cosas para así poder ver las cosas a futuro de una manera diferente. Quisiera que vayamos a Romanos 12:1, que dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Aquí podemos ver cómo es que dice aquí en la palabra que amados hermanos entreguen su cuerpo a Dios con un sacrificio vivo y santo, que es la clase de sacrificio que a Él le agrada. Y yo creo que es un tiempo para poder hacer las cosas con entendimiento, pero sobre todo con tener el objetivo hacia dónde vamos. Si tú eres cristiano, si tú ya tienes tiempo viniendo a la iglesia, si tú ya tienes tiempo conociendo de la palabra de Dios, yo creo que es tiempo, hermano, que podamos fijar nuestros objetivos de hacia dónde vamos, hacia dónde es que queremos ir en Cristo, para que así nosotros podamos tener una manera más clara de cuáles los pasos A, B y C. Por ejemplo, si Dios ya te comentó que debes de dejar el alcoholismo, que debes de dejar la drogadicción, si Dios ya te dijo que debes de dejar ciertos pecados, entonces tú debes de fijar ciertas metas y debes de sacrificarte para poder llegar a hacer lo que Dios te pide que hagas. Y la verdad es que, hermanos, no nos hagamos. Dios ya nos ha hablado, ya nos ha dicho qué hacer. El problema es que no queremos sacrificar nuestra carne. Queremos beneficios, pero sin sacrificios. Queremos que Dios descienda a su presencia aquí en la iglesia, pero no oramos. Queremos que Dios haga en nuestras vidas, que mi familiar se sane, pero no lo buscamos,
no ayunamos, no hacemos las cosas que deberíamos de hacer para que las cosas sucedan. Y me sorprende que sabiendo que todo sacrificio desata poder, hermano, quiero que recuerdes esta ley. Todo sacrificio desata poder, sea cual sea el sacrificio, sea bueno y aún sea malo. ¿Por qué? Porque aún inclusive la gente que no conoce de Dios, la gente aún satánica, los satánicos generan sacrificios y el sacrificio que ellos hacen ejerce o genera un poder para poder hacer lo que ellos hacen. Y eso tú lo puedes encontrar aún en el internet y esas cosas, y eso genera un poder. Ahora, si la gente que tiene el entendimiento de que un sacrificio desata poder para lo malo, ¿por qué tú y yo no podemos hacer el sacrificio para lo bueno? Jesucristo ya dio el primer paso, hermano. Él dio su vida por ti, por mí, y está escrito, él dijo, consumado es, y lo acabamos de leer, le dijo al Padre, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y creo que esa es la clave que nosotros debemos de tener día a día, decirle, Dios, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y aún Jesucristo dijo, quien quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Al final de cuentas, es un sacrificio diario. Quiere decir que todos los días debes de tomar tu cruz y seguirle. No es de que hoy voy a la iglesia y ya me sacrifiqué y ya tengo toda la semana para poder ser puro, para librarla. Al final no es eso, hermano. El cristianismo y lo que nosotros ejercemos tiene que ser día con día. El sacrificio que nosotros debemos de hacer es día con día, porque la batalla, porque la lucha es diaria. El diablo no cesa, el diablo no se cansa, el diablo siempre va a estar ahí al acecho, el diablo siempre va a buscar por dónde meterse. El diablo, al final, como dicen, es diablo. Entonces, si tú permites que el diablo se meta o tú el día de mañana no hagas la lucha que deberías de hacer, entonces, hermano, no quieras recibir un beneficio sin un sacrificio. Si tú, hermano, sabes que tu hijo está descarriado, que no asiste a la iglesia, debes de estar orando. Hemos conocido muchos testimonios, inclusive ayer en la reunión de jóvenes, una hermana contaba acerca de su hijo, cómo es que ella tuvo que orar y doblar rodillas para poder hablarle a Dios y pedirle que su hijo estuviese congregándose aquí, y al final Dios contestó. Al final Dios contestó, pero ¿qué tuvo que pasar? Tuvo que pasar un sacrificio. No puedes tú aprobar la vida cristiana sin tú tener un sacrificio antes de todo ello. Si Dios te pidió que dejes ciertos pecados, pues es el sacrificio que tú debes de hacer para poder ser aprobado por medio de Dios, y que tú puedas al final librar ese pecado, tú puedas librar esa prueba que el diablo y aún nosotros mismos por medio de nuestra vida o por medio de nuestra manera de ser, nosotros mismos, aún inclusive el diablo no necesita de poner sus trabas, sino que inclusive nosotros mismos nos metemos el pie para poder tropezar. Y la verdad, hermano, es que también ahí debemos de hacer el sacrificio para poder resistir al diablo y él huirá de nosotros. Como dice Primera de Corintios 15, 56 al 58, pues el pecado, que es el aguijón que se termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Al final de cuentas, hermano, estamos hablando de leyes, el sacrificio, el pecado. Pero fíjense que dice, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes.
permanezcan fuertes. Y permanecer fuerte, hermano, es un sacrificio diario. No sé, algunos de ustedes han querido bajar de peso en este año, pero ¿cuál es el sacrificio para poder llegar a hacer, a tener la talla o el peso que usted quiere? Es pararse temprano, hacer dieta, hacer ejercicio, hacer el esfuerzo, hacer el sacrificio. Muchas veces nosotros tomamos esta palabra sacrificio como menospreciándola. Menospreciamos esa palabra, el sacrificio, pero la verdad, hermano, es que el sacrificio, todo sacrificio desata poder. Entonces, hermanos, permanezcan fuertes. No sé, hay veces que tal vez tú quieres ser, ser rico, ser millonario. Yo no quiero decir que sí va a ser o que no va a ser, pero al final de cuentas, hermanos, para llegar a hacer eso se necesita tener disciplina y sacrificio para poder llegar al punto que tú quieres llegar. Y no es una doctrina tal vez de querer ser ricos ni nada por el estilo. Pero hermano, al final de cuentas son sacrificios que tú y yo en la vida hacemos en lo secular. Muchas veces a los hombres en el trabajo hacemos sacrificios en el trabajo para que nuestra familia se encuentre bien. Si nosotros hacemos eso en lo secular, ¿por qué no lo podemos hacer en lo espiritual? ¿Por qué no, hermano, tú que te la pasas trabajando día con día, sol a sol, por qué no también apartas un tiempo para orar por tus hijos? ¿Por qué no apartas un tiempo para buscar de Dios en su palabra? ¿Por qué no apartas un tiempo para poder estudiar, escudriñar la palabra de Dios? ¿Por qué no haces el sacrificio en lo espiritual? Siempre buscamos el tema secular. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo secular nos da recompensas en corto plazo, pero el problema es que no podemos ver las recompensas a largo plazo. Hoy en día está muy de moda que ya las afores ya no se nos va a dar para nosotros los jóvenes, de los que son los planes de retiro. Y hoy en día está de moda que ahorita las aseguradoras están con el tema de ejerce un plan de retiro. Y tú como chavo tal vez dirías, no, pues es que todavía falta mucho. Pero cuando empiezas a ver que no sé, aquí en el mundo a lo mucho tenemos 80 años de vida, ¿cuántos años te faltan para poder tener esa recompensa de tu abono diario para recibir tu pensión? Y así mismo es también en el tema espiritual. Nosotros no solamente estamos en este mundo de paso, solamente estamos aquí como una hierba que nace, se seca, se muere, pero la vida sigue. Entonces, hermano, ¿por qué no hacer el esfuerzo y el sacrificio para las cosas espirituales? Te estoy hablando también de un tema de los dos lados. También joven, si tú no te aplicas en tu escuela, ¿cómo vas a buscar es ser graduado? ¿Cómo vas a poder ser un graduado, un licenciado si tú no pones de tu parte? Aún la gente más grande, si tú no haces el sacrificio para trabajar, ¿cómo esperas un beneficio de comprarte tal vez lo que tú quieres? Y ese es el problema que ahorita en el mundo tenemos. Queremos los beneficios al instante y la cosa no es así. Los sacrificios y los esfuerzos se dan día a día, pero los beneficios los vemos después. Porque los beneficios o las cosas que fácil vienen, fácil se van. Hebreos 13 son palabras finales y ya con esto termino. Dice, síganse amando unos a otros como hermanos. No se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta.
Acuérdense de aquellos que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran allí. Acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Hermano, al final de cuentas, volvemos a lo mismo. Si Dios te dice qué debes de hacer, tú debes de hacer el sacrificio para poder honrar a tu esposa, para poder tener un matrimonio estable, porque al final de cuentas todos los problemas que existen en cuestiones de matrimonios es porque de las dos partes no hay un sacrificio de querer salir adelante con tu matrimonio. No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Hermanos, también creo que este Hebreos 13 lo dice todo. Es como un resumen de todo lo que yo estoy hablando. Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas sobre los alimentos que de nada sirven a quienes la siguen. Tenemos un altar del cual los sacerdotes del tabernáculo no tienen derecho a comer. Bajo el sistema antiguo, el sumo sacerdote llevaba la sangre de los animales al lugar santo como sacrificio por el pecado, y los cuerpos de esos animales se quemaban fuera del campamento. De igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Entonces, salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos la deshonra que Él llevó, pues este mundo no es nuestro hogar permanente, esperamos el hogar futuro. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con los que pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que le hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Obedezcan a sus líderes, sacrificios que agradan a Dios. Hermanos, si tú puedes, en tu casa lee Hebreos 13, pero al final de cuentas es hay que vivir la vida con sacrificios. Y esos sacrificios liberarán un poder que al final ese poder va a ir enfocado hacia un objetivo, ya sea bueno o ya sea malo. De ti depende cuál sea el objetivo al cual tú quieres llegar, sea bueno o sea malo. Pero dice la Biblia, yo te recomiendo que tomes caminos de bien y no de mal. Entonces, hermanos, no hagamos más bien, o no pretendamos querer tener beneficios sin sacrificios. Más bien, sacrifiquémonos día con día para así obtener esos beneficios que nosotros queremos y aún mismo Dios quiere para con nuestras vidas. Vamos a orar y con esto terminamos. Dios, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Yo te doy gracias por lo que tú nos has enseñado y nos has hablado. Y yo te pido, Señor, que tú nos hagas personas, Señor, que se esfuercen, que seamos valientes, Dios, pero sobre todo, Señor, que podamos sacrificarnos, Señor,
que podamos sacrificar nuestra carne, que podamos sacrificar nuestra manera de vivir, Señor, que sacrifiquemos, Señor, esas cosas que tal vez amamos, como tal vez algunos pecados, Señor, que tal vez no queremos dejar. Pero Padre, esos sacrificios que nosotros hagamos, Señor, al final sabemos que van a tener un beneficio, Señor, y una respuesta, y que tú vas a estar ahí apoyándonos, ayudándonos, Señor, para poder librar esas pruebas, Señor, para poder sustentar esa cruz diaria que tú nos pides, Señor, que nosotros tomemos. Yo te pido, Padre, que tú estés en cada vida, en cada hogar, Señor, y que esta palabra, Señor, pueda entrar a los corazones para que la gente, Señor, pueda hacer práctica al día a día, Señor, que siempre hay que estar sacrificando nuestras vidas, que no se trata solamente, Señor, de ir a la iglesia, de cumplir, de que el pastor me vea, sino que es un sacrificio diario, Señor, que uno debe de hacer para poder librar esta vida, Señor, para poder resistir al diablo, Señor, para poder resistir las tentaciones, Dios. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano.